¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de Expediente INACYPE. En esta ocasión retomamos un tema del que habíamos conversado hace 2 o 3 semanas, que tiene que ver con los delitos informáticos, y en este caso particular vamos a ver delitos financieros a través de medios informáticos. Y para ese efecto hemos invitado a 2 personas que conocen del tema desde diferentes ángulos. Y me permito presentar en primer término al ingeniero Marco Carrea Santa Cruz. Él es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y un curso de programa ejecutivo en la Administración de Negocios Internacionales en la American Graduate School of International Management, y se ha desempeñado en diversos puestos en la administración pública. Es una de las personas que le correspondió fundar y actualmente es director de estudios de mercado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que conocemos normalmente como CONDUCEF. Es miembro del Consejo Editorial del Grupo Reforma y coautor del libro Migración a los Estados Unidos más allá de los números. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias. Y nos acompaña también un profesor investigador del instituto, quien ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, precisamente hablando del tema de delitos informáticos, que es el doctor Gabriel Campoli. Él es abogado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Argentina, posgraduado en contratos telemáticos por la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina. Ha sido profesor y lo es en distintas instituciones educativas de nivel superior, y actualmente es profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y también tiene numerosa obra publicada particularmente sobre este tema, en el que podemos resaltar Derecho Penal Informático en México y un manual básico de cateo y aseguramiento de evidencia digital, entre otros libros sobre estos y otros temas. Gracias por aceptar la invitación, Gabriel. Gracias, Rafael Colén. Bueno, en esta ocasión, como les comentábamos, vamos a hablar de los delitos financieros y cómo se cometen algún tipo de ellos a través de los medios informáticos. Tenemos, como les comentaba, la presencia de un ingeniero, que es algo muy refrescante para nosotros, Marco, porque normalmente somos abogados los que platicamos de estos temas que tienen que ver de derecho, entonces siempre una visión fresca, distinta, desde otra perspectiva, es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Gabriel, a mí me gustaría iniciar el programa hablando genéricamente de lo que son los delitos financieros. Bueno, mira, básicamente dentro de lo que son delitos financieros cometidos a través de medios informáticos, los que más se destacan son 2 y hay un tercero que está empezando a nacer ahora. ¿Cuáles son los 2 más comunes? Básicamente lo que son transferencias electrónicas ilegítimas, es decir, traducido al lenguaje un poco más común, cuando a la gente le vacían sus cuentas a través de los sistemas de banca electrónica. El segundo es el tema de clonación de tarjetas de crédito, que también están involucrados seriamente los medios informáticos. Y el tercero es una mecánica que se está empezando a dar ahora de fraudes a través de los sistemas de inversión como Forex o como inversión en bolsa y demás. Es decir, básicamente cuando hablamos de delitos financieros a través de medios informáticos, digamos que son esos 3. Básicamente son esos 3. ¿Y los delitos financieros en general, cuál es su peculiaridad? Bueno, la peculiaridad es que son básicamente del tipo de los que conocemos como delitos de cuello blanco, es decir, delitos donde... y ligados a instituciones financieras, porque precisamente ese es el ámbito de las instituciones, ¿no? Exactamente, es decir, son delitos donde lo que tienes es una afectación a un particular, pero que eventualmente puede transformarse también en una afectación a una institución financiera. O bien pudo haber sido hecho a través de los medios que utiliza habitualmente una institución financiera, más allá del hecho de que esté o no esté involucrada la institución. Okay. Ahorita regresamos ya particularmente a los financieros a través de medios informáticos. Marco, la CONDUCEF, en términos gruesos, digo, para el auditorio que nos hace favor de sintonizarnos, ¿qué hace como institución? Bueno, dentro de las acciones principales de CONDUCEF, la parte preventiva y correctiva, en la parte correctiva, cuando ya alguien tuvo un problema con algún banco por una transferencia inadecuada, por algún delito que haya sido víctima de un delito,
la gente puede acudir a Conducef y se buscan las opciones de solventar ese problema con el usuario. Nuestros abogados, nuestros asesores ayudan a la gente ante la institución financiera a tratar de solventar ese problema. En algunos casos sí se logra avanzar, en otros realmente es complejo el tema, por lo Esa mismo es la parte que correctiva. Y yo me imagino que la gente normalmente acude a Conducef ya cuando no lo pudo solucionar por sí mismo en el banco, ¿no? Así es. Me imagino que yo meto una solicitud para alguna aclaración, el banco no me la concede por las razones que estimó pertinentes y es cuando ya voy yo a la Conducef. Es que bueno que lo mencionas, porque mucha gente al tener un problema acude a la sucursal del banco y muchas veces ahí no obtiene la respuesta adecuada. Debe acudir a la unidad especializada de atención a usuarios con base a lo que establece el artículo 50 bis de la Ley de cada banco. de Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros. En esa unidad especializada, la encomienda principal que tienen es precisamente solventar las controversias de los usuarios. En la sucursal la gente no tiene a veces ni el tiempo, ni la actitud, ni la disponibilidad de atender ese tipo de problemas y la gente sale frustrada, sale molesta porque no obtuvo la respuesta a su caso. Idealmente acude a la unidad especializada del banco. El directorio de todas las oficinas en toda la República está en nuestra página en internet, que es www.conducef.gov.mx, para que la gente ubique nombres, domicilios y teléfonos de la persona a quien contactar en esa unidad especializada. Ahora, si en esa unidad especializada no se logró la solución al problema que tenía la persona afectada, puede acudir a la Conducef. Y ahí precisamente hay un proceso de conciliación con la institución para tratar de solventar el punto. Y obviamente existe... ¿Son vinculatorias sus resoluciones? No. No. O sea, son voluntarias. Lamentablemente no. O sea, el banco acepta que ustedes intervengan, acepta el particular, pero finalmente lo que ustedes determinen Así es, no es lamentablemente ahí esa limitante por base a... Sí, o sea, es un sustitutivo de la jurisdicción, como le llaman, ¿no? Exacto. Oye, y ya en la parte preventiva, que tendría que ver eventualmente con alertar, con esas cuestiones de delitos financieros, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, insistir mucho ante la gente, ante los usuarios de servicios financieros. Definitivamente los servicios por Internet es algo fantástico, es algo muy atractivo para todos. El hecho de que no tengas que acudir a una sucursal a determinado horario a hacer operaciones nos atrae a todos, en eso no hay pierde. Pero lo que hay que estar muy conscientes es que si uno quiere que desde su casa pueda hacer operaciones en cualquier parte del mundo a cualquier hora, también del otro lado pueden entrar a su casa, a su domicilio, a su computadora, a su máquina. Entonces hay que ver la foto desde ambas partes, ¿no? De ahí que la recomendación, existen las recomendaciones obvias como que no hagan operaciones financieras desde un café internet, desde un hotel, desde un restaurante, que no dejen sus números de identificación personal del sistema en la computadora con el POS-it ahí pegado, que cuiden ese tipo de información. Y algo en lo que insisto mucho que se puede hacer y que está al alcance de todos nosotros, el riesgo de que ocurran delitos financieros por Internet es una realidad. Los bancos han trabajado mucho, unos más que otros, pero el riesgo existe. No por eso se va a dejar de hacer uso de la banca por Internet. Lo que sí se puede hacer es tratar de acotar el riesgo. Yo creo que en ese sentido podemos trabajar mucho. ¿Y a qué me refiero con esto de acotar el riesgo? Si tú tienes una cuenta de cheques en un banco desde el que haces operaciones por X cantidad, la recomendación es que abras otra cuenta por un monto menor, donde de esa cuenta grande transfieras a tu cuenta pequeña, hablamos de una cuenta junior y una cuenta senior, de la cuenta senior pasas a la cuenta junior, determinada cantidad, y de esa cantidad, de esa cuenta pequeña es la que vas a dar de alta por Internet. El riesgo persiste, sí, pero estás acotando tu riesgo, exactamente. Y en gran medida esa parte preventiva de la Conducef tiene que ver con esto, con difundir estas medidas, darlas a conocer, etcétera, etcétera. Tomar ese tipo de Y ahorita vamos ya en lo particular a hablar ya de medidas preventivas de los sistemas de seguridad. Yo leía en tus libros, Gabriel, y en un artículo, precisamente que mencionabas que los tipos más identificables de delitos financieros cometidos por medios informáticos son precisamente la clonación de tarjetas, precisamente lo que son las transferencias, y ahorita hablamos del tercero que mencionabas tú ya en cuestiones de inversión. Exactamente, ¿qué es la clonación de tarjetas? Bueno, mira, básicamente la clonación de tarjetas lo que ocurre es que alguien en algún momento captura los datos que tu tarjeta tiene en la banda magnética o en el chip, porque a fin de cuentas es lo mismo, y con esos datos reproduce una tarjeta sobre otra base, es decir, toman una tarjeta que puede ser una tarjeta de hotel, una tarjeta de cualquier tarjeta que tenga una banda magnética, y sobre esa tarjeta vuelcan los datos. Ahora, sobre esto ya hay muchas leyendas. Sí es cierto esto de que hay aparatos portátiles
en los que si yo tomo tu tarjeta que tiene banda magnética y la paso en este aparato, ¿ya queda grabado esto? Sí, eso es verdad. De hecho, los aparatos son tan portátiles como una caja de cigarros, incluso algunos hasta más pequeños. Ok, entonces por eso todo esto que luego se comenta que en restaurantes, bares, comercios, eventualmente al no tener la tarjeta a la vista, sí es cierto que la pueden pasar en un aparato portátil muy fácilmente de esconder y ahí grabar lo que viene en mi banda magnética. Sí, de hecho, mira, tuve conocimiento no hace mucho de un caso donde a una persona, casualmente un comandante de policía, le clonaron su tarjeta en una caseta de peaje, en una caseta de Capufe. Es decir, obviamente con esto no tiene nada que ver Capufe, pero el sujeto que estaba en la caseta en ese momento le clona su tarjeta y siguió cobrando a todos los que venían atrás con los datos de su tarjeta. Es decir, esto puede suceder en cualquier Para parte. quedarse con el dinero efectivo que le da. Exacto. Esto puede suceder en cualquier parte, no es una cuestión, o sea, sí es más habitual en bares, en restaurantes, posiblemente... Donde pierdes de vista tu donde tarjeta. pierdas de ¿no? vista tu tarjeta. Por eso ya es habitual que en muchos lugares llegue la persona Con el aparato. con el Llegan aparato con el frente a ti, postnet ¿no? delante Y en de un tu- comercio lo normal es que pagues en la caja, que es donde la pasa, ¿no? Digo, la tienes a la vista. Exactamente, o sea, mientras tú mantengas tu tarjeta a la vista, no es muy habitual que esto suceda. El otro punto de compromiso sí suelen ser los cajeros automáticos, es decir, al momento Pero bueno, en que vas entonces, a un de esa cajero... primera parte, de esa manera la clonan, digamos, tecnológicamente de esa manera la clonan. O sea, toman físicamente mi tarjeta, la pasan en un aparato que copia los datos de la banda magnética y de esa manera ya lo tienen y a mí me devuelven mi tarjeta. Con ese aparato generan otra tarjeta, me imagino. Exactamente, lo que hacen es tomar la información que está en ese aparatito, que es información, son datos básicamente electrónicos, y lo que hacen es volverlos a copiar en otra tarjeta en blanco. Ahora, lo que te decía recién es que también existen los puntos de compromiso en lo que son los cajeros automáticos, donde lo que hacen es obtener los datos en el momento en que tú introduces la tarjeta. Lo que pasa es que generalmente Pero en esa es el NIP, ¿no? primero ingresas la tarjeta al cajero. Claro que estos cajeros normalmente suelen tener una carcasa o suelen tener mecanismos de reproducción de datos o cosas similares. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso en particular? En la medida de lo posible, no acudir a cajeros que pudieran estar solos o a la calle. Es decir, por ejemplo, hay N número de comercios donde tienes los cajeros adentro del comercio, donde evidentemente están a la vista de alguien durante todo el día. En esos cajeros es muy poco probable que ocurra una captura de datos. O sea, no te puedo dar el nombre de los comercios donde están porque por una Sí, cuestión claro, pero digo, son publicitaria, más seguros, ¿no? son mucho más seguros. Que los que o están a pie de están- banqueta, en una casetita. ahí medio Exacto, solos. o los que están directamente a la calle, es decir, estos que tienen abierto a la calle donde durante un número de horas determinado están solos. Ujú. Ahora, Gabriel, por ejemplo, nos queda claro, digo, y espero que así sea a nuestros amigos que nos ven, cómo se clona una tarjeta a través de este dispositivo portátil para tomar los datos de la banda magnética. Pero ¿cómo lo hacen en los cajeros? Bueno, en los cajeros lo que hacen, la mecánica más habitual, hay varias, pero la más habitual es, sobre el cajero, sobre el aparato del cajero, colocan una carcasa. Dentro de esa carcasa va una computadora portátil, una laptop, ¿sí? Y tiene a un costadito un lector que es similar al skimmer que usan manualmente, ¿sí? Entonces, cuando tú introduces la tarjeta, El skimmer es el aparatito. el aparatito que copia los datos Ajá, de la copia. tarjeta. Es el que parece caja de cigarros, ese es el skin. Es el skimmer. Entonces, tú lo que haces es, cuando introduces la tarjeta, ¿sí? Ellos leen los datos de la banda magnética de la tarjeta. Cuando introduces el NIP, en realidad no lo estás introduciendo en el cajero, sino que lo estás introduciendo en la laptop que está por delante del cajero. Entonces, en ese momento capturaron los datos de la tarjeta y los datos del NIP. Otra mecánica suele ser... Espérate, pero haz cuenta, yo llego y no es muy evidente eso. Es que está diseñado de una Digo, forma porque si a mí tal. me ha pasado, no me he dado cuenta. Parece Bueno, no me ha precisamente pasado. como la carcasa del cajero, mismos colores, mismos plásticos. No es que veas una laptop ahí estar al cajero, pero está trabajado de forma para que se disimule ante el usuario que llega al cajero. Es parte de toda la lógica que implica en esto. Pero en realidad dices que no estoy tecleando mi NIP en el cajero, sino en la máquina de estos sujetos. Exacto. Entonces, eso quiere decir que en ese momento a mí el cajero no me va a dar servicio. Obviamente que no. Y yo voy a suponer que estaba descompuesto, me voy, pero ya dejé ahí mis datos. Exacto. Otra mecánica es, por ejemplo, poner solamente el skimmer en el cajero que no se ve y capturarte los datos a través de una cámara, o sea, los datos del NIP.
a través de una cámara de filmación que puede estar instalada en cualquier punto del recinto donde está el cajero. O sea, te ponen una camarita y ven ya que estás tecleando. Exacto. Otro punto es que, si recordarán, antes había puertas en algunos cajeros de la calle, entonces al momento de meter la tarjeta para activar el switch de la puerta, pues estaba el skimmer ahí, entonces ya tomaban los datos. Por eso ya se evita el uso de puertas para accesar a los cajeros. Perdón, el uso de tu switch. propia tarjeta. Exacto. Pero accesar a los todavía hay cajeros. algunos bancos que sí mantienen las puertas con Algunos el lector. empiezan por ahí. Ajá, pero es cierto, algunos ya no lo tienen y esa es la razón. Así es, ya abres sin necesidad de la tarjeta. Ahora, tienes imagino que acceso esto al lo hacen cajero. por un periodo, porque obviamente cuando llega la persona que va a cargar de dinero las máquinas, digo, ellos sí detectan que hay una carcasa sobrepuesta, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, digo, lo ponen por periodos muy cortos. Bueno, no creas. Normalmente, por ejemplo, el fin de semana del puente, ¿sí? Hace un par de semanas atrás, ellos podrían haber puesto el skimmer y la carcasa el día jueves en la tarde, jueves en la noche, una vez que ya se hizo la reposición de dinero del cajero, y eso seguiría funcionando hasta el lunes. ¿Por qué? Porque el viernes era feriado, el sábado no opera la reposición de cajero, los domingos tampoco, tenés 3 días. Ahora, pero una persona poco observadora, Marco, no se da cuenta de que está sobrepuesta una... Así es, para mucha carcasa. gente es novedad el cajero, entonces de ahí a que distingan si es un cajero tradicional o un cajero con ese tipo de artefactos, difícilmente lo va a distinguir. Entonces, sí, la recomendación es que tengan esa, la vez lo posible, esa cautela respecto del uso de la tarjeta, si le reporta algún problema con la tarjeta de crédito o de débito, que verifiquen qué es lo que está pasando para ver si hay o no un uso indebido de la tarjeta, ¿no? El ingenio al servicio de la delincuencia, ves que si lo utilizáramos para otras cosas seríamos fenomenales. En lo personal tengo una manía muy acendrada. Cuando llega un cajero que no me resulta demasiado confiable, tomo los laterales del cajero y lo muevo para ver si realmente se desprende, porque en general las carcasas no suelen estar colocadas demasiado firmes. Es decir, si hubiera una carcasa están en el cajero, sobrepuestas. claro, si hubiera una carcasa en el cajero, pues me quedaría con la carcasa en la mano, Claro. posiblemente. Y poca gente hace eso, obviamente, no llega a No, bueno, pues manejar. soy un tanto paranoico. Claro, mi padre se dedica a delitos informáticos, cuya comisión es a través de precisamente medios informáticos. Yo sobre Ahorita esto- volvemos al tipo penal y a cómo lo regulamos. Pero, por ejemplo, tú que estás en la Conducef, Marco, ¿cómo se resuelve esto? Porque aquí, en principio, ¿quién debería absorber esta pérdida? ¿El usuario o la banca? Porque digo, es... Existe el compromiso de parte de la banca y por ende de los cajeros que atienden de que den acceso, cuando llega a haber un problema de un cargo indebido, que se tenga acceso a la tira auditora del cajero automático, que es una tira en donde se registran todas las operaciones que se realizan, si se despachó, si se entregó tal cantidad de billetes, si hubo esa entrega física, no, porque también mucha gente pide una determinada cantidad y luego dice que no, que el cajero no le dispensó todos los billetes como lo esperaba. Entonces, para evitar que sea la palabra de uno contra otra persona, existe lo que es la tira auditora. Los bancos ante Sí, ese pero tipo por de ejemplo, aquí el controversias- caso es que una persona le copiaron su banda magnética, la información, e incluso el NIP. Y con base a eso, alguien, con esa tarjeta clonada y teniendo el NIP, accesó a otro cajero y sacó los 3,000, 4,000 pesos que da el cajero. ¿Quién se hace cargo de eso? Porque en sentido estricto, digo, así, a bote pronto, me da la impresión, pues, como que el banco no es responsable, ¿no? Digo, No, pero también- o sea, no es el culpable. En muchos casos, sí, los bancos afortunadamente empiezan a utilizar minería de datos para saber el comportamiento de pago de determinadas personas. Y si ubican una compra fuera de su patrón de gasto, le avisan a la clientela. Sí, afortunadamente recibimos comentarios de la gente que nos dice, oye, me habló tal banco para preguntarme si yo estaba comprando X artículo en tal ciudad. Y le dije, bueno, yo me encuentro en otra ciudad, obviamente no soy yo el que está haciendo la compra y en ese momento se Sí, puede eso bloquear incluso la me ha pasado operación. alguna vez. Pero, por ejemplo, ya estando el conflicto, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Sí responde la institución bancaria En muchos en casos auxilio de sí. su cliente o no? No en todo, no en, ¿Pero to- de en qué la depende? totalidad. Depende precisamente de cómo se evidencie la transacción, qué datos aparecen en la tira auditora, en fin, qué argumentos se tengan para solventar la O sea, ¿qué controversia. certidumbre tiene el banco o qué certidumbre pretende obtener el banco para sí responderle a su cliente o no responderle al cliente? Depende precisamente de lo que aparezca reflejado en ese registro de operaciones. No, pero en el Obviamente, registro aparece pues, que alguien fue y sacó dinero. Depende, O sea, eso es eso, lo que aparece. depende del antecedente del usuario también. Si ha sido una práctica regular, muchas veces el banco dice, bueno, si coincide en su práctica, le pago. Si es algo atípico, muchas veces el banco... O sea, el banco puedo, no tiene hazle forma de como quieras. saber si una operación es producto de una clonación o no, ¿verdad? En la realidad práctica es muy difícil que pueda Es muy saberlo. difícil. Es decir, podrían saberlo a través de mecanismos de concentración de datos. Es decir,
a través de esto que comentaba el ingeniero de patrones de uso del cliente. Por ejemplo, a ver, el banco podría saber si la operación es pero no desde el ilegítima. punto de vista técnico no podrás saberlo. Porque el que no. uses tú tu banda, tu tarjeta con tu banda original, y que la use quien te la clonó, el registro que queda en el banco es el mismo. Ah, sí, obviamente. Entonces la respuesta, Marco, la pregunta que te hacía es, cuando el banco de alguna manera tiene la certidumbre, la presunción de que efectivamente su cliente fue defraudado, lo apoya. Sí. Si considera que no lo apoya. Si hay ese margen, no lo apoya y Ok. entonces ahí persiste la controversia. Pero en ¿no? términos generales, la política de las instituciones bancarias ha sido apoyar a sus clientes Así en es. estos casos. Sí, De acuerdo. sí, ha habido Ahora, ¿qué muchos dice la casos. ley? Bueno, la ley en particular en materia penal no dice nada al respecto de lo que sería la responsabilidad del banco, en materia penal. Ahora, en materia civil sí es bastante clara, es decir, existe un concepto que se llama responsabilidad civil objetiva. Cuando tú pones a disposición de N número de personas cualquier cosa que pueda producir un riesgo, ¿sí? Tú te haces responsable del riesgo. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de esto? El ejemplo es, tú tienes un perro, ¿sí? Tu perro muerde a una tercera persona. Obviamente no eres responsable del delito de lesiones, pero sí vas a ser responsable como titular de los gastos que eso produzca. En este caso más o menos funciona de la misma manera. Es decir, hay una responsabilidad civil objetiva porque incluso los mismos bancos saben que el sistema es peligroso, que tiene determinados puntos de fuga donde se pueden producir delitos y eso es lo que los compromete a ellos legalmente. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en la mayoría de los casos, sobre todo en el tema de clonación de tarjetas, que lo voy a separar en este caso en particular, muchas veces ni siquiera se justificaría llegar a un litigio en la vía judicial. Por el monto. Por el monto. Estás hablando de que un sujeto, a través de una clonación de una tarjeta, ¿qué puede perder? 3, 4, 5 mil pesos. Si le ocurre 2 veces, 10 mil pesos. No tendría sentido mover el aparato judicial por esos montos. Incluso es más, creo que ningún abogado te tomaría el caso. Sí, y es más, a lo muy mejor te sale posible. más caro eventualmente contratar a un Pero no por eso profesional. deja de ser molesto Claro, para la no, por gente. supuesto. la Y no pérdida. por eso hay que dejarlo de atender. No, pero- no, estamos de acuerdo. Por eso te dije, separo lo que es clonación de lo que son transferencias, porque transferencias electrónicas, en ese caso, también aplica el mismo concepto de responsabilidad civil objetiva, pero la diferencia es que ahí puedes llegar a tener montos Ok, de 7 pero entonces millones aquí la de pesos. responsabilidad del banco en términos de civil objetiva, ¿cuál es? Sería reembolsarle a la persona lo que hubiese perdido por el fraude. Ok. O sea, esa sería la responsabilidad, cubrir los Entonces, gastos. ese es un tipo de delito informático, de delito financiero cometido por medios informáticos, la clonación. Y el otro, la transferencia, que creo que nos queda claro, y supongo que nuestro auditorio también, pero ¿qué implica exactamente este delito? Bueno, mira, básicamente las transferencias lo que ocurre es que alguien que tiene una cuenta, que opera a través de banca electrónica, en algún momento determinado descubre que su cuenta que tenía N pesos resulta que está vacía o prácticamente vacía. En algunos casos te dejan 10 o 15 pesos como para que puedas cubrir los gastos. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente lo que ocurre es que se capturaron las claves, ¿sí? O bajo algún mecanismo informático, que hay varios de hecho para hacerlo, se capturan las claves del usuario y lo que se hace es hacer las transferencias como si fueras el usuario. Es decir, una tercera persona ocupa tu posición como si fuera el usuario y transfiere ese dinero que tú tienes a diferentes cuentas en otros bancos. Utilizando tus claves. Perdón, Marco, ibas a decir algo. Sí, que hablando del tema de clonación, la experiencia en Europa, por ejemplo, pasaron por una etapa similar de problemas de clonación de tarjeta de crédito y han migrado mucho más al uso del chip, que no necesariamente es que sea tema superado, pero sí tiene un avance en cuanto a condiciones de seguridad. O sea, una cosa es la banda magnética, otra cosa es el chip. Así es. El problema en México ahorita es que una misma tarjeta tiene un chip y aparte tiene banda magnética. Entonces ya con que tenga banda magnética ya es vulnerable ese plástico para fines de clonación. Entonces lo ideal es que solamente se utilizasen plásticos con chip, ya sin banda magnética para evitar el uso de skimmers y todo lo que ¿Y eso el chip implica. es clonable a través de un aparato portátil? Prácticamente no. No descarto que en algún remoto caso llegue a tener efectos de clonación, pero es mucho más difícil que pueda ser clonado en la tarjeta que solamente utiliza el chip. En Europa, por ejemplo, a diferencia de México, donde se pasa la tarjeta, se firma un voucher y ya se concreta la operación. Ahí se pasa la tarjeta por un aparato y se teclea un número, obviamente con condiciones de seguridad. Tarda un poco más la operación en lo que se desencriptan los datos y se realiza la Sí, en vez transacción. de firmar, tecleas. Exactamente, tecleas. Esa tecnología ya está allá. En México empieza a hacerse, la banca ya ha empezado a hacer pruebas del uso de tecnología de chip en el Estado de México.
entendemos que han tenido buenos resultados, esperemos que pronto ya sea de uso intensivo en nuestro país el uso de los chips en las tarjetas de crédito y sobre todo también en los cajeros. El problema aquí es que todos esos terminales punto de venta, que son los aparatos que hay en los comercios en los cuales se realiza la transacción, están habilitados para el uso y lectura de la banda magnética aún. Los cajeros automáticos iguales, lectura de banda magnética. La idea es que se migre a tecnología con Sí, chip. o sea, implica una inversión Considerable. fuerte, ¿no? Ahorita el problema que vemos por ahí es que algunos bancos siguen adquiriendo cajeros con la tecnología de banda magnética. Entonces el punto es que idealmente ya de una vez por Digo, todas... si lo siguen adquiriendo, pues digo, jamás van a mudar a la otra. esa es una ¿Los chips preocupación. son clonables? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, mira, son clonables como cualquier cosa. Es decir, la informática tiene una característica muy particular y es que justamente se basa en la reproducibilidad de los datos. Es decir, tú puedes reproducir prácticamente cualquier cosa en la informática. Claro que sí, es verdad, coincido con lo que dice el ingeniero. Es un poco más difícil clonar un chip que clonar una banda. Ahora, en lo personal, yo no considero que la solución sea solamente a través de mecanismos de seguridad. A ver, sabemos, y esto lo sabemos como abogados, que el derecho penal tiene una finalidad preventiva. ¿Cuál es la finalidad preventiva? Esto que habla Jacobs y que se habla desde hace muchos años de la prevención general. Es decir, tú no cometes un delito básicamente porque digamos que existe la norma te disuade. Claro, algún cierto temor a la sanción en el cual la norma te dice, bueno, mejor no lo hagas porque vas a sufrir esta consecuencia. Y justamente ahí es donde está fallando el sistema en este momento. Es decir, los bancos están haciendo inversiones tremendamente importantes en lo que es tecnología, lo cual me parece fabuloso porque eventualmente reducirías la base de sujetos posibles. Pero el problema es que hay ciertos sujetos a los cuales no los vas a reducir porque tienen conocimientos como para superar cualquiera de esas barreras que les pongas. Es decir, tú vas a poner nuevos mecanismos de seguridad como se pusieron ahora todo esto de las claves dinámicas, que en algún banco le llaman token, en otro le llaman NetKey, en el otro le llaman OTP, en el otro son tarjetas de acceso seguro. Pero de cualquier forma esas situaciones son vulnerables. De hecho, en la realidad práctica sucede. O sea, aún con esos mecanismos se siguen dando fraudes de transferencias electrónicas en línea. ¿Cuál es el punto? Y a lo que iba. Invertir solamente en tecnología no es la solución. Es decir, vas a eventualmente, perdón que tome el ejemplo de Tabasco, pero vas a eventualmente poner una barda para evitar que pase el agua. La vas a detener un ratito, pero al rato el agua va a seguir subiendo y va a pasar por encima. Esto es igual. Entonces, yo soy convencido que lo primero que habría que hacer como una función preventiva y correctiva a la vez es empezar a procesar penalmente a los sujetos que están haciendo este tipo de cosas. Que no haya impunidad. Entonces, por Exacto. una parte, medidas preventivas sí, de carácter tecnológico, pero que haya resultados en la persecución de presuntos responsables en la comisión de esos delitos, que ese es un tema en el que vamos a volver en un momento más. Ahorita por lo pronto vamos a hacer un corte. Muy bien. Regrese, no se vaya, no tardamos. Bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros para seguir platicando de este interesante tema que son los delitos financieros cometidos a través de medios informáticos. Pero sobre todo gracias por sus llamadas, gracias por su interés en los programas que recientemente hemos transmitido. Nos da mucho gusto tener contacto con ustedes y poder escuchar a través de sus correos y sus llamadas sus inquietudes. En ese sentido, me permito poner los teléfonos que van a ver ustedes en su pantalla en un momento más a su disposición, el 54 87 15 60, donde con gusto le atenderemos para escuchar sus opiniones. En ese teléfono normalmente está nuestra amiga Ana Díaz, que se encarga de la producción y coordinación general de este programa, y también nos puede escribir a inacipe@inacipe.gov.mx, donde con mucho gusto recibiremos sus comentarios y sus opiniones. Muy bien, continuamos con este interesante tema y lo dejamos, Gabriel, en la parte de las transferencias electrónicas. Es decir, que de manera muy resumida tiene que ver con que alguien de manera ilegal
dispone de los fondos de mi cuenta y cuando ya hago yo el chequeo correspondiente no tengo estos fondos. ¿Cómo se suele hacer esto? Nos entendemos ya que ese es el delito, pero ¿cómo lo llevan a cabo? Bueno, mira, básicamente hay 3 técnicas que son las más habituales. Primera técnica, lo que se llama el phishing simple, que es cuando te llega un correo electrónico donde a través de una liga te solicitan que ingreses tus datos. Como eso ha sido bastante combatido, y creo que también en eso hay que reconocer mucho la acción de Conducef, es decir, a través de información, a través de enseñarle a la gente que no haga eso, que no conteste esos correos, que no ingrese por ligas, ha sido bastante combatido y ha disminuido bastante esa modalidad en particular, que era la primera que se usaba. Pero desgraciadamente las 2 modalidades más nuevas son mucho más complejas para el usuario. La primera de ellas se llama cross-site scripting, es decir, tú tecleas la dirección del banco, ingresas a la página que supones es del banco, pero en realidad lo que tienes es una página superpuesta encima de la del banco. ¿Pero cómo hacen eso? Bueno, técnicamente es bastante complejo, pero lo que hacen básicamente es modificar las Porque vamos a poner un condiciones del ejemplo muy navegador. sencillo. Yo tecleo www. digamos, el nombre de mi institución bancaria, .com.mx. Ok. Y supongo que estoy entrando a mi banco. Claro. ¿Cómo me superponen ellos una pantalla? Eso lo hacen a través de mecanismos bastante especializados. O sea, sería muy complejo poder explicártelo en el transcurso de un programa como este. Básicamente lo que hacen es cambiar la forma en que el navegador, o sea, el Internet Explorer o lo que estés usando, resuelve las direcciones. Es decir, cuando tú escribes, ¿sí?, en realidad estás escribiendo un nombre de fantasía, pero la computadora lo interpreta como una serie de números. ¿Sí? Lo que hacen es modificar las condiciones de esa serie de números para colocarte una pantalla por encima. Vamos a dejarlo en esa explicación Ok, muy simple. pero para lograr hacer eso, ¿cómo lo hacen? Es decir, o sea, ¿cómo entran a mi computadora, vaya? Mira, básicamente pueden entrar de N número de formas. Incluso en algunos casos, hasta los mismos navegadores, si tú no los tienes actualizados, permiten hacerlo. Es decir, ahí en realidad es muy difícil que el usuario pueda defenderse de eso. Es muy poco probable, incluso si quiere que se dé cuenta. Por ejemplo, un usuario poco avesado como yo, no me doy cuenta. No, y algunos usuarios bastante más avesados tampoco se dan cuenta. O sea, el cross-site scripting es casi tan perfecto que no te darías cuenta nunca. Y la otra técnica que ocurre, que es lo que se llama man in the middle o hombre en el medio, tú tienes tu computadora y la conexión a la computadora del banco. Lo que hacen es colocarse en el medio, ¿sí?, en el momento en que tú validas la operación con el banco, de decir, ok, soy yo, ingreso a la cuenta del banco, este sujeto que está en el medio te corta la comunicación y asume esa posición, de lo cual tampoco te darías cuenta. Son técnicas demasiado avanzadas, demasiado perfectas como para que un usuario... Pero ¿cómo lo hacen? Porque, Mira. por ejemplo, digo, quienes tecnológicamente no estamos enterados en estos temas, por ejemplo, puedo entender cómo pueden captar una señal de sonido, ¿no?, para intervenir una conversión telefónica. Pero aquí, mi computadora personal, que se está dirigiendo a la del banco, a través del ciberespacio, o sea, ¿cómo me interceptan? A ver, El problema es que existen esas formas, es algo muy complejo precisamente de explicar. El hecho es que ese riesgo existe. De aquí que la recomendación que se tiene para la gente que no está ni tiene por qué estar necesariamente adentrada en aspectos tecnológicos, es que sí tenga cuidado respecto del equipo de seguridad que tiene su máquina, los métodos antivirus y firewalls y anti-spyware. Vale la pena que la gente invierta en ese tipo de servicios y sobre todo que para hacer operaciones de banca por internet utilice máquinas que no sean de acceso inalámbrico, de internet inalámbrico. El internet inalámbrico, si bien es muy cómodo, también permite que a través de un tercero Es más inseguro. es más Pero, inseguro. Por esto que dice Javier Middleman, el hombre del medio, Middleman. ¿qué es lo que interceptan ellos? ¿Ondas? No, bueno, la comunicación, los datos que tú estás dando al que supones como tu banco, pero hay una tercera parte que está tomando la información. Pero esta información, ¿cómo viaja? Precisamente interfiere la señal de Pero ¿cómo internet. viaja? ¿Por cable, a ver, por aire? Lo que pasa es que
no tienes que tener la noción de que hay un cable desde tu computadora hasta el banco. En realidad lo que hay es un cable desde tu computadora hasta un concentrador del proveedor de servicios de Internet, de ahí va hacia directamente la central del proveedor de servicios de Internet, de ahí viaja por un N número de lugares hasta que llega al concentrador del banco y hasta que llega a la computadora del banco. Entonces, en todos esos puntos es como si viajaras por una calle, ¿sí? O sea, si tú tienes que ir desde aquí, desde este estudio, hasta el INACIPE, no vas a tener una vía directa que te va a llevar de acá al INACIPE, sino que lo que vas a tener va a ser un N número de calles que vas a tener que recorrer. Bueno, las computadoras funcionan más o menos igual. Por eso se llama red, o por eso se les llama en algunos casos en español la telaraña, porque es lo más parecido que he visto a una telaraña, donde tienes un N número de conexiones posibles que tú podrías viajar en cualquier sentido. Pero eso lo resuelve tu propia computadora y la computadora del banco, y ahí es justamente donde se meten. Técnicamente es muy complejo hasta de visualizarlo. ¿Cuál es el punto? El punto es que realmente funciona. Es decir, funciona no solo al momento en que el usuario va a hacer uso de su servicio de banca, porque esto evita, obviamente, los tapones en la red, las aglomeraciones de tráfico, sino que además funciona para los sujetos que se meten. ¿Me explico? Es decir, y bueno, volvemos a lo mismo, volvemos a lo que te decía hace un rato. Si todos estos medios tecnológicos, por ejemplo, el cross-site decrypting o el man in the middle, el usuario no los puede evitar, el banco no los puede evitar. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, qué peligroso. Nos decía Marco, prefiramos computadoras que no tengan el sistema de Internet vía inalámbrica. Así es. Tener los sistemas que normalmente los proveedores de servicios expenden, que tiene que ver con protecciones, ¿no? Firewall y algunos Antivirus, otros. anti-spyware, etcétera. Sí. ¿Qué otra medida puede tomar? Bueno, también cuando tenemos una computadora y requiere algún servicio de mantenimiento de la computadora, que la empresa o la persona que le dé el mantenimiento sea una persona de tu confianza. Porque también no sabes en qué aspecto se lleva la computadora a un X taller. Sí, si tienen acceso a la máquina, claro, ahí ya pueden meterle lo que quieran. Le ¿no? pueden insertar cualquier cosa para tener acceso a los nodos, a los puntos, como platicaba él hace un momento, ¿no? Y sería una forma de que ya tu máquina quedase abierta a todo el mundo, ¿no? Y de hecho hay una cuestión que es lo que menos se ha trabajado, y por eso te digo, bueno, tal vez por una deformación profesional, por ser abogado, pero prefiero insistir a veces en soluciones jurídicas. Muchos de los fraudes de transferencias electrónicas ilegítimas se evitarían si en los contratos de banca electrónica, por ejemplo, en el contrato que te ofrece el banco, te diera la opción de un contrato de lo que se llama IP fija. Es decir, tú puedes hacer operaciones de banca electrónica solamente desde esta máquina. Pues los bancos se niegan a ese tipo de contratos, porque dicen, según las cuestiones comerciales, que son poco flexibles y que el usuario no los querría. Yo te puedo asegurar que conozco montones de usuarios que serían felices de que les dieran un contrato de IP fija. El problema es que, te vuelvo a repetir, por Como cuestiones... que solamente puedo hacer esos procesos vía una máquina en particular. Vía una máquina en particular. Por lo que puede ser la mía. Exacto, claro. Que de hecho es la tuya. Mira, por ejemplo... Pero normalmente así pasa. Me imagino. No, lo que pasa es que te das de alta, pero si vas a Monterrey a esas operaciones de una máquina en Monterrey con tu clave, y si vas a Guadalajara, tomas otra máquina con tu clave. La del hotel, la del aeropuerto, un café. Ese es el problema. Ahí es donde el banco, al ofrecer esa dispersidad de modalidad de servicio, suena muy atractivo, pero también implica el riesgo que menciona Gabriel. Ahora, también quiero pensar que esto ya está muy difundido, ¿no? O sea, digo, quien tiene dos dedos de frente sabe que no tiene que hacer operaciones financieras no es tan evidente como en un aeropuerto. La comodidad que te aporta es muy atractiva y fácilmente la gente puede perderse. Y entonces, ante la comodidad y la rapidez, dice, bueno, pero en una de esas no pasa nada y hago la operación. Y a lo mejor está incurriendo en problemas, ¿no? Lo que menciona él es muy interesante. Sí, un muy buen aspecto sería que los bancos también acotaran el servicio. Yo conozco de bancos grandes en nuestro país que han hecho pruebas de cómo se beneficiaría el mercado si solamente establecen, ya no digamos como él menciona, de una máquina a otra, sino de una cuenta a otra cuenta y ya. Punto. Esa es exclusivamente a 3 cuentas. A lo mejor la de tu esposa, la de tus padres, la del colegio de tus hijos. Ahorita puedo transferir de mi cuenta a todo mundo, es lo que digo. Con mi clave, la clave bancaria es estandarizada a otra gran cantidad de cuentas. Si de tu máquina quieres llegar a todo el mundo, de todo el mundo pueden llegar a tu máquina. Entonces hay que cerrar esa parte bionímica, hay que acotarlo precisamente para que
de tu máquina puedes transferir recursos a tales puntos Para y Conducef nada ya ha más. hecho estas recomendaciones a la banca como tal. Hemos Me imagino trabajado que a con través de ellos. la Asociación de Bancos de México. algunas Exacto, opciones. hemos trabajado, hemos planteado con ellos esa modalidad. Si es una decisión, jurídicamente no es que se obligue o que se force, obviamente ellos tendrán que sopesar las ventajas. No, como dice Gabriel, digo, aquí tiene que ver mucho el ámbito comercial. Por ¿no? Digo, supuesto. finalmente son entidades que No, y a final de tienen fines cuentas, económicos. mira, a final de cuentas esto no sería un detrimento del servicio. ¿Por qué? Claro. Porque en realidad yo no te estoy diciendo que ese fuera el único contrato, sino que en realidad el banco lo que tendría que hacer, lo que debería hacer, es decirte, mire, usted tiene estos tipos de contratos. Tiene un contrato de IP fija, tiene un contrato de cuentas receptoras fijas, tiene un contrato de cuentas receptoras que pueden ser fijas pero habilitables a través de su firma en el banco y tiene un contrato absolutamente abierto. Pero tú escoges. Elija usted cuál quiere. Yo le voy a decir como banco, mire, si usted elige este contrato, usted tiene la seguridad que de la única máquina que se pueden hacer es de su máquina. Si usted elige este contrato, usted puede hacer transferencias desde donde quiera, pero solamente estas cuentas. Y si usted tiene que habilitar una cuenta, sí le va a resultar un problema habilitar una cuenta adicional. Usted Porque tiene que esta venir a opción firmar. Ajá. y tiene la opción de hacer transferencias desde donde quiera a donde quiera. Ahora, en ese caso el riesgo es mucho más alto. Claro. Es un poco lo que decía. Es decir, Y a lo mejor lo puede asumir el... pero el problema es que muchas veces te dicen, El no, es usuario. que porque cuestiones comerciales no podemos salir a vender eso. Lo que pasa es que me parece que en realidad lo que no están sabiendo es vender. Bueno, y Porque ahí en la realidad en un realidad caso es que vendes... todos le entren y se pongan de acuerdo, ¿no? Para que Así nadie es. tenga una ventaja aparentemente Ese sería el gran punto, sobre que como el sector otro, ¿no? se planteas una oferta, bueno, quieres el todo, lo tienes con un determinado nivel de riesgo. Quieres una operación acotada, vas a tener tal seguridad. Pero todos los bancos, en la medida en que oferten esa postura, sin duda será algo positivo. Claro, ¿no? pues que lo hagan, ¿no? Digo, tan fácil que es. Si tú lees sentarse a ahorita platicar. lo que son los contratos para hacer uso de tarjeta de crédito, que nadie lee, porque a la hora dice que entiende los términos y condiciones, si No, le pero da es que clic, ¿para qué lo lees? bueno, si alguien lo llegara a Digo, leer, hay que leerlo, pero digo, si no lo lees, pues no te lo digo. Si lo objetas, de todos modos, pero ahí claramente aparece que lo Para que nada sirve tu pase objeción. en el uso de la banca por internet será responsabilidad del usuario. Te lo establece de sí, esa pero manera. por lo menos hay una opción, ¿no? Tienes opción paquete 1, 2, 3, 4, tú eliges cuál Así es. y aceptas el riesgo o no. Oye, una parte muy importante que quiero tocar, Gabriel, para que no se nos vaya a ir el tiempo, es, tú mencionabas, los bancos, bueno, no, no solamente la tecnología nos puede servir como medida de seguridad para efecto de tratar de abatir este tipo de delitos financieros a través de medios informáticos, como es la clonación, como es la transferencia, como son las inversiones de las que ahorita vamos a hablar. También dice Marco, las instituciones bancarias en términos generales tienen una disposición a apoyar al usuario y establecer ciertos controles. La propia Conducef ha dado ciertas pautas para que eventualmente puedan ser más seguras las operaciones, pero dices, está la otra parte, que es fundamental. Tenemos que eventualmente sujetar a proceso a presuntos responsables, a gente que esté cometiendo estos delitos. ¿Qué tan fácil es eso? Mira, bajo los mecanismos adecuados no es difícil. El problema es que se producen dos situaciones. Primera situación es la falta de lo que es un mecanismo de una unidad especializada. Es decir, en todos los países del mundo, prácticamente en todos, excepto en México, existen unidades especializadas para delitos cibernéticos o cometidos por medios cibernéticos. Esto es algo que ya incluso lo hemos platicado en alguna otra ocasión y en algún otro programa. Eso es una necesidad básica del sistema de procuración de justicia en este momento. ¿Por qué? Porque si tú no sabes cómo combatir este tipo de delitos o cómo siquiera investigarlos, nunca vas a llegar a una solución A práctica. ver, ¿cómo habría que combatirlos? Digo, simplemente quiero anotar el punto para la gente que nos ve y nos escucha. No sé, podemos pensar en el caso de un asalto, un robo transeúnte en la banqueta. Bueno, hay un contacto físico, alguien arrebata una cartera, una bolsa, una persona, le roba el automóvil. Ahí podemos decir, bueno, tiene que haber más seguridad, tiene que haber cámaras, la policía tiene que tener más presencia, etc. Pero acá donde alguien desde una vía remota, a través de un aparato con computador, está haciendo eso, ¿cómo combatirlo? O sea, ¿cómo llegamos a ellos? Bueno, básicamente lo que haces es rastrearlos a través de las direcciones IP, a través de las direcciones a donde ellos envían. Te decía hace un rato, ellos te capturan la información, pero en el momento en que te capturan la información, ellos reciben esa información en alguna parte. Ese alguna parte... ¿La dirección IP es mi correo? El dato de tu computadora. El dato de tu computadora, no necesariamente tu correo. O sea, es la dirección que identifica a tu computadora. Entonces, hay un N número de formas. Incluso, uno de los mecanismos más habituales es lo que se llama concentración de información. Coincidimos en que puede ser bastante complejo resolver un caso individual,
que es lo que se está intentando hacer ya desde hace varios años en lo que es Procuración de Justicia en México. Es decir, se toman todas las averiguaciones previas que hubiera sobre esto y se le entregan, bueno, esta a este Ministerio Público, esta a este, esta a este y esta a este. De esa forma no lo van a resolver jamás, porque es bastante complejo poder rastrear, ¿sí?, una persona que está a una determinada distancia. Ahora, si tú formas grupos especializados que concentren todos estos casos, van concentrando la información, vas determinando los modus operandi para obtener las claves, los modus operandi de los momentos en que hacen las transferencias, porque cada grupo de los que se dedica a este tipo de delitos tiene características propias. Algunos, por ejemplo, hacen transferencias los primeros días del mes, otros hacen transferencias los últimos días del mes. Hay otros que hacen transferencias a las 9 de la mañana y otros los hacen a las 8 de la noche. ¿No hay en las procuradurías, fiscalías, digamos, de delitos cibernéticos, informáticos o algo así? No. Es decir, ¿lo atiende un fiscal general? Mira, la única diferenciación que hay en este caso en particular en PGR es si el monto del fraude supera los, creo que son 25.000 salarios mínimos, si mal no recuerdo, que es algo así como 1.200.000 y tantos mil pesos, va a la unidad especializada de delitos fiscales y financieros, pero aún la de fiscales y financieros sigue teniendo el mismo problema, no tiene una... No hay especialidad informática. No hay especialidad en lo que son delitos informáticos. Pero igual por ese límite mucha gente se siente excluida de recibir atención, porque dice, no, por supuesto. No, digo, qué bueno que el fraude no fue mayor, pero obviamente... No, de hecho, cuando es de ahí para abajo te lo atiende cualquier ministerio público. O sea, el mismo que está atendiendo el robo a transeúnte, el mismo que está atendiendo el homicidio del señor en la casa o en el campo, ese mismo Ministerio Público es el que va a tener que atender... Está atendiendo ese delito financiero cometido por vías de medios informáticos. Ahora, esto está en las procuradurías, pero, por ejemplo, ¿qué hace la Policía Cibernética? Porque existe en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿no? Una Policía Cibernética, incluso creo que así se llama, ¿no? Bueno, existen 3 policías cibernéticas, de hecho. La Policía Cibernética de la PFP, Ajá, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, ajá, que está asentada en Guadalajara, y la Policía Cibernética o el Grupo de Investigación Cibernética que le llaman de la Policía Judicial del Distrito Federal. Ok, la de la PFP es la Policía Federal Preventiva, que es la de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Me imagino, yo no conozco qué hacen exactamente, pero digo, la sola denominación del cuerpo me da la idea de que precisamente hay un método, un sistema para estudiar delitos cuyo medio de comisión es el informático, ¿no? Te voy a responder la pregunta con otra pregunta. ¿La policía tiene facultades de investigación en México? Bueno, como auxiliar del MP entiendo que sí, ¿no? Pero si el MP no los llama, estamos en la misma. De alguna forma la PFP sí lo que hace es estar revisando qué es lo que pasa en la red, tratando de cerrar el espacio de imagino que tratando de establecer patrones y cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Pero no pueden hacer investigación a niveles de averiguación previa. No te olvides que claro, no ahí tendría es una facultad que ahí ellos tendría tengan. que ser a solicitud del Ministerio Público. Por supuesto, la policía es auxiliar del MP. Pero ahora, entonces, en ese sentido, Gabriel, entiendo que la primera propuesta o, digamos, sugerencia que tú nos harías es que existan en las procuradurías, tanto General de la República como las estatales, unidades especiales para atender los delitos informáticos. Sí, o al menos... Y al decir especiales, ministerios públicos que conozcan de todo este entramado y sepan por dónde irse. Sí, o al menos crearla dentro del ámbito de lo que es la PGR, por una razón muy simple. No nos olvidemos que estamos dentro de lo que es el sector financiero y eso básicamente se maneja a través de la Ley de Instituciones de Crédito, que es una ley federal, por lo cual la competencia para este tipo de delitos, por regla general, corresponde a PGR. Es decir, gran parte del problema se resolvería con que, aunque sea PGR, creara una unidad especializada. Es decir, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos, si bien la persona afectada puede ir a denunciar a donde quiera, es decir, puede ir a denunciar en la Procuraduría General de la República, en la delegación, o en la delegación... ¿Aquí la competencia cómo se establece? ¿Por el sujeto pasivo? Porque si es la institución bancaria es federal, ¿no? Pero, por ejemplo, si soy yo el que... O sea, un particular. Lo que pasa es que la cuestión de competencia en este caso se maneja porque... No te olvides que las leyes federales tienen preeminencia sobre las leyes estatales, eso en primera. Pero si esto no fuera suficiente, las leyes especiales tienen preeminencia sobre las leyes generales. Es decir, la ley de instituciones de crédito, los delitos que marca la ley de instituciones de crédito, ¿sí?, están por encima de los que marcan los códigos penales, por ser una ley especial.
Entonces, por esa razón es que cuando ocurre las transferencias electrónicas, creo que el tipo penal, si mal no recuerdo, dice al que obtenga, transfiera o de cualquier otra forma disponga de los bienes, de los recursos de los cuentavientes de una institución financiera. Es decir, estás hablando de un tipo penal muy específico, muy particular, que resulta aplicable en materia específicamente federal. Por eso es que la competencia corresponde directamente a PGR. De hecho, creo que si mal no recuerdo, hace unos 8 o 10 meses atrás, hubo incluso una sentencia de la Corte sobre ese tema, de que sí le corresponde la competencia a la Procuraduría General de la República. De ahí la recomendación principal de que sea una institución como la PGR la que eventualmente tenga una fiscalía de esta naturaleza. Esa sería una primera recomendación. ¿Qué más tendríamos que hacer para eventualmente hacer eficaz el combate a este tipo de delincuentes informáticos? Bueno, mire, creo que eso es algo que se podría avanzar sobre la marcha. Es decir, a partir del momento en que empecemos a perseguirlos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos pueda estar faltando. Tú no sabes en qué momento va a fallar tu carro en una carrera hasta que no empiezas a correr. ¿Me explico? O sea, trato de hacer los ejemplos más gráficos. Es decir, si yo no empiezo a perseguir a estos sujetos, no voy a detectar o difícilmente pueda detectar cuáles son las otras carencias que yo pueda tener. Pero por lo pronto, lo que primero que hay que hacer es tomar una decisión política firme de perseguir este tipo de delitos, que es lo que no se está haciendo. Para eso, crear una unidad especializada y decir, bueno, ok, a ver, ¿y la unidad especializada con qué problemas se encontró? Obviamente te vas a encontrar con problemas de denegación de información por parte de los bancos, te vas a encontrar con problemas de que te van a utilizar como escudo el 117, que es el secreto bancario, cuando en realidad no corresponde, pero bueno, eso es otra cuestión. Te vas a encontrar con que probablemente tengas problemas con la conservación de la información en los proveedores de servicios de Internet, con lo cual vas a tener que hacer algunos ajustes para que ellos la conserven. Ir afinando sobre el camino, ¿no? Exacto, pero primero tendrías que arrancar. Y la forma básica de arrancar es ese eso. diagnóstico de que sería Totalmente pertinente crear unidades de esta naturaleza? Sin duda sería benéfico y como se ha mencionado, es una solución jurídica, hay una solución informática y también hay algo que depende de la gente. A la hora de la hora, las tres partes deben contribuir a una solución de este tema. No corresponde solamente a un ámbito, no solo por avanzar en el tema jurídico se va a superar el tema, si los otros están rezagados. Los bancos que están debidamente asociados, creo que es la Asociación de Bancos de México, Así ¿no? es. Hay una autoridad que trata de mediar entre ellos y los particulares que hacemos uso de estos servicios. Se lo han dicho a los diputados, se los han dicho a los senadores, se los han dicho a las autoridades, es decir, quien eventualmente puede tomar la decisión política que se puede traducir en una ley orgánica, en una reforma al Código Penal, ¿saben que existe o se requiere de eso? Sí existen ahorita iniciativas en el Congreso que pretenden avanzar en ese tema precisamente. Obviamente están en proceso de consolidarse, sí la idea es arribar a ese tema y también a promover las condiciones en lo demás que platicamos para superar el tema. Que la gente conozca qué es lo que hay que no hay en tema de comercio electrónico, que la gente sepa acotar sus riesgos, lo que platicamos hace un momento. También que del lado de la banca se oferten los servicios con una transparencia de las ventajas y de los riesgos. De lo que platicamos hace un momento, ¿quieres servicio abierto a todo el mundo? Tiene tal riesgo, tienes un servicio acotado a tales cuentas, tiene menor riesgo, pero que la gente conozca qué es que se está avanzando en ese tema. No hay una fecha precisa, lamentablemente, de cuándo esto entre en vigor, obviamente, pero sí la dirección. Así es. En ese sentido. Así es. Oye, Marco, pues yo te agradezco mucho lo que nos has comentado. Desafortunadamente el tiempo se nos va. Respecto a lo que nos ha platicado el ingeniero Marco Carrera, ustedes lo pueden consultar en Conducef, nos dio la página www.conducef.gov.mx y también lo que nos ha comentado Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Les he comentado que Gabriel Campolis, profesor investigador del INACIPE, tiene obra publicada en delitos informáticos en la legislación mexicana, delitos informáticos en México, un manual de aseguramiento de cateo. Lo pueden checar eso también en la página del instituto, www.inacipe.gov.mx. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias.